Espero que esté teniendo un buen día, profesora. Mi nombre es Nicole Toledo y junto con mi compañera vamos a explicar esta resolución ministerial emitida por el Ministerio de Salud. En estos años se ha visto que la salud ocupacional es bastante importante y es un tema que no puede dejarse de lado, y mucho menos darle una importancia mínima, porque bastantes empresas podrían ahorrarse mucho dinero por ponerle atención a este preciso tema. La OMS plantea que hay que reducir a los números más bajos los riesgos en cada área laboral, aunque siempre van a haber sus diferencias por cada área, ya que el área de construcción o los que trabajan con cargamento pesado van a tener mucho más riesgo a caídas, golpes, heridas que una persona que trabaja en oficina. Pero es indispensable que estos riesgos en todas las áreas de la empresa o de la organización sean mínimas, se tratan de reducir a los números más bajos. Este documento tiene la finalidad de proteger e incentivar la seguridad y salud en las organizaciones. Tiene como objetivo dejar en claro los lineamientos para que podamos seguir la salud cercana de cada trabajador. En bases legales tenemos de manera internacional y nacional. En la internacional podríamos nombrar la resolución WHA número 60.26 de la 60ª Asamblea Mundial de Salud de la OMS, con el tema de salud de los trabajadores, Plan de Acción Mundial. En el ámbito nacional peruano, podríamos destacar la Ley General de Salud, la número 26842, y la Ley del Ministerio de Salud, la número 27657. Todo lo que se va a decir a continuación puede ser aplicado en cualquier establecimiento de salud, ya sea público o privado. Antes de pasar a los protocolos médicos, a las guías, hay que hablar sobre los factores de riesgo. Aquí están divididos en 8 grupos. Primero están las sustancias químicas. Aquí entra el polvo, el humo, las sustancias tóxicas, entre otras cosas. En los factores físicos entra el ruido, la radiación, las vibraciones y también las condiciones termohigrométricas. En los factores biológicos están los virus, como el de la hepatitis B, el VIH, la malaria, etc. La mala postura a la hora de trabajar y utilizar una fuerza área está dentro de los factores ergonómicos. En los factores mecánicos está el mantenimiento de la maquinaria, que esté en buen estado, que no esté oxidada, que esté bien ensamblado, ya que las personas que la van a manejar tienen la confianza y asumen de que todas estas cosas están ok, entonces simplemente ellos van, manejan y la cosa es más sencilla, digamos, pero a veces no se da así el caso, lo cual puede terminar en accidentes, en pérdidas monetarias por hospital, fracturas, etcétera. Los asociados con la energía tienen que ver con los sistemas eléctricos. Las personas que están afuera, en los postes de luz, de cable, podrían llegar a ser electrocutados si se topan con un cable que no está bien reforzado, que no está adecuadamente colocado. O las personas que trabajan con las cajas de alto voltaje en los centros comerciales, fábricas. En la construcción de vehículos está, al igual que en los factores mecánicos, el hecho de que esté el vehículo en buen estado, ensamblado, que no le falte ninguna pieza, pero también tiene que ver el tipo de suelo por el que atraviesa y también el clima. Digamos que un trabajador tiene que llevar un cargamento en camiones de una provincia a otra y la pista por la que pasa no está asfaltada, es tierra, piedras y huecos. Justo ese día puede llover y entonces la tierra se convierte en barro y puede hacer que las ruedas derrapen y si está en una zona de altura puede hacer que caiga al precipicio y cause un accidente. O si está en una carretera, hay autos que pueden pasar cerca de este. Entonces, si derrapa, no solo puede lastimarse el conductor de dicho vehículo de la empresa, sino también otros que están a su alrededor. En factores psicosociales está el horario de trabajo rígido, nada flexible, y también puede ser el tipo de puesto que desempeña cada persona. Tal vez un trabajador no es el más idóneo para este puesto, lo han distribuido mal. Entonces, su jefe que le exige o él mismo que se sobreexige y no llega a cumplir la meta que se ha propuesto puede generar estrés, mal humor, desmotivación. Y aquí no solamente se cuida la salud física del trabajador, sino también la salud mental.
Los daños a la salud de los trabajadores. Aquí se divide en accidentes y enfermedades. Los accidentes, como su nombre bien lo dice, son situaciones que no pueden ser previstas. Nadie puede saber qué van a pasar. Pueden ocurrir cuando el supervisor, el gerente está en ese lugar precisamente del accidente y está observando a los trabajadores, o puede ser que el jefe haya dejado la indicación y se haya retirado y cuando no hay nadie supervisando, ahí puede ocurrir el accidente. Las enfermedades se dividen en tres tipos. En el uno están las enfermedades que son causadas por la empresa. La persona ingresa sana, es contratada sana por la organización, la empresa, y es en ese ámbito laboral donde desarrolla dicha enfermedad. Normalmente las enfermedades de este grupo son hipoacusia, silicosis o hepatitis B. En el grupo 2 se encuentran las enfermedades que no son causadas por el entorno laboral, sino por actividades externas. Un ejemplo, la persona ingresa sana al establecimiento, es contratada sana, pero la persona no solamente trabaja, no es lo único que hace, sino que también realiza otras actividades fuera de la empresa, ya sea reuniones familiares, con amistades, entre otras cosas. Y es en una de esas actividades que ella adquiere esta enfermedad. Él o ella no puede decir que la empresa en la que labora ha sido la causante de dicha enfermedad, porque no es cierto. Este tipo de enfermedades son la hipertensión arterial, la enfermedad cardiovascular, enfermedades psicosomáticas o el estrés mismo. En el grupo 3 están las enfermedades preexistentes. Aquí el empleador y la persona que va a ser contratada son conscientes de que la enfermedad ya la trae cuando está ingresando a esta organización. Seguiré con vigilancia de la salud de los trabajadores. La vigilancia de la salud de los trabajadores es el proceso de recolección de información y análisis sistemático que abarca todas las evaluaciones necesarias para proteger la salud de los trabajadores, con el único objetivo de poder detectar problemas de la salud relacionadas directamente al trabajo. Esto se divide en dos tipos. Está el número 1, que es evaluaciones del estado de salud de los trabajadores, que se refiere a que son evaluaciones médicas en intervalos periódicos y después de terminar el desarrollo de las actividades en un puesto de trabajo. El segundo es la evaluación de riesgos para la salud de los trabajadores, que es evaluaciones cualitativas de los agentes o factores de riesgo de naturaleza física o químico y biológico. Esto dependiendo de metodologías de la gestión de riesgo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Perú. Tenemos los exámenes médico-ocupacionales, que se puede dividir en varios puntos que les voy a ir mencionando. Tenemos el médico ocupacional, que debe realizar los exámenes médicos de acuerdo a los números de los siguientes puntos. Asimismo, debe atender y registrar y tener notificación de los pacientes dependiendo del área de trabajo. Tenemos el médico ocupacional, que determina la metodología y la técnica que se requerirá para las evaluaciones médico-ocupacionales. Tenemos el tercer punto, que es el médico ocupacional, que toma en cuenta las siguientes clases de evaluaciones, que son evaluación médica preempleo o preocupacional, que es la evaluación médica que se realiza al trabajar antes que se ingrese al puesto de trabajo. Tiene por objetivo determinar el estado de salud al momento del ingreso y su aptitud para ver si es apto para el trabajo. El segundo es la periódica, que se realiza con el fin de monitorear la exposición de factores de riesgo, identificar de forma precoz posibles alteraciones en la persona. Tenemos los siguientes puntos, que es la periodicidad de la evaluación, que será determinada por el médico ocupacional. Se realizará de acuerdo al tipo, magnitud y frecuencia de exposición a cada factor de riesgo. Tenemos la evaluación médico-ocupacional de retiro de egreso, que es la evaluación médica realizada al trabajador respecto de su estado y condición de salud, días previos al cese laboral. El cuarto, que es otras evaluaciones médicas, que es por cambios de ocupación o puesto de trabajo, que es, esta evaluación se realiza mayormente para que el trabajador cada vez que cambie de ocupación o de puesto, funciones, tareas o lo que sea, se detecte el incremento de la magnitud, intensidad o frecuencia. También se hace por reincorporación laboral, que es la evaluación que se realiza posterior a incapacidad temporal prolongada. Tenemos
por contratos temporales de corta duración, que son los que tienen de 2 meses a 1 año. El servicio de salud ocupacional que atiende actualmente el trabajador puede solicitar una copia de los exámenes médico-ocupacionales a previa autorización del trabajador con 3 meses de antigüedad al servicio de la ocupacional. También tenemos las evaluaciones médico-ocupacionales que se utilizan en los siguientes instrumentos, que es la ficha clínica ocupacional, la ficha psicológica y los exámenes complementarios, que son ya los que vamos a describir en los siguientes puntos. Los exámenes complementarios son los procedimientos de ayuda que diagnostican y pues que para la ocupación que están enfocados a determinar el estado de salud basal del trabajador desde su evaluación preocupacional y los cambios que ayudan a detectar de manera precoz la presencia de uno de los exámenes auxiliares. Algunos exámenes complementarios generales que podemos mencionar son los de biometría sanguínea, bioquímica sanguínea, el grupo y factor de sanguíneo, examen completo de orina. Tenemos también la audiometría, la espirometría, valoración músculo-esquelética, radiografía de tórax, exámenes toxicológicos, que son las pruebas, se dividen en tres en realidad, que son pruebas basadas en orina, pruebas de exposición basadas en el análisis de sangre y las pruebas basadas en el análisis de aire expirado. Las pruebas de orina son el primer examen toxicológico a tomar en cuenta de acuerdo al factor de riesgo presente en el ambiente de trabajo. Las que son de análisis de sangre se reserva para los problemas de salud y seguridad que no pueden resolverse por la vigilancia de la orina o el aire expirado. El último, que es del aire expirado, dentro de las más importantes, comprenden meticloformo, el percloretileno y otros hidrocarburos halogenados. Otros exámenes y procedimientos relacionados a riesgo de exposición se indicarán a criterio del médico ocupacional, incluyendo las pruebas de tamizaje para el estudio de condiciones preclínicas. El médico ocupacional determina la actitud del trabajador en las evaluaciones médicas ocupacionales en relación al puesto de trabajo. Este se divide en 3, que son los aptos, aptos con restricciones y los no aptos. Como seguía diciendo, en el apto, los trabajadores sanos tienen hallazgos clínicos que no generan pérdida de capacidad laboral ni limitan el normal ejercicio de su labor en el trabajo. Los que tienen que tienen restricciones son aquellos trabajadores que, a pesar de tener algunas patologías, condiciones o dificultades, pueden desarrollar su labor habitual teniendo ciertas precauciones. Eso ciertamente avalado por el médico de la empresa o con su documento en mano, ¿no? El que no es apto para trabajar son los que, bueno, dependiendo del puesto, son los trabajadores que por patologías, lesiones o secuelas de los exámenes médicos obligatorios por actividad, que eso lo requieren en cualquier empresa para cualquier tipo de trabajador que ingresa a cualquier tipo de puesto, son estos que existen para factores de riesgo y daños a la salud en los trabajadores propios de cada sector de implicancia en la salud pública, en donde los exámenes médico-ocupacionales, además de criterio técnico del médico ocupacional, se deberá realizar exámenes complementarios específicos de cada cierto tiempo. Tenemos, por ejemplo, la actividad que es, dependiendo del sector, tenemos los daños para la salud, que es dependiendo del trabajo del sector, los factores de riesgo y los exámenes complementarios que se solicitarían para poder prevenirlo, para poder prevenir estos casos, ¿no? Por ejemplo, en el sector salud, tenemos como daños para la salud, infecciones relacionadas al trabajo. Los factores de riesgo serían VIH, VHB, VHB, VHC y TB. Los exámenes complementarios serían los exámenes serológicos para el VHB, VHC, VIH, el BK en esputo, la radiografía de tórax, el anteroposterior y lateral. Para, por ejemplo, la industria alimentaria de especies, incluyendo la industria cervecera, por ejemplo, tenemos daños para la salud, asma ocupacional, síndrome de disfunción reactiva de las vías aéreas,
En factores de riesgo tenemos alérgenos de elevado peso y molecular y de bajo peso molecular. En exámenes complementarios específicos tenemos el hemograma completo, la medición seriada de la hiperactividad bronquial, tenemos la biografía de tórax anteroposterior y lateral y la espirometría basal. Por ejemplo, en el sector de minería tenemos como daños para la salud la neumoconiosis. Los factores de riesgo son los polvos de sílice, fibra de amianto y exámenes complementarios específicos. Tenemos la radiografía de tórax, el anteroposterior y lateral y la espirometría. Tenemos en otro punto la conformidad de la vigilancia de la salud de los trabajadores. La vigilancia de la salud de los trabajadores, que incluye la realización de los exámenes médico-ocupacionales, son el registro de los acontecimientos relacionados a la salud de los trabajadores en un acto médico y debe cumplir con las siguientes condiciones, que son 6 puntos a tener en cuenta. Debe estar a cargo un médico con especialidad, tiene que tener su maestría, un mínimo de 3 años de experiencia en medicina ocupacional con habilitación profesional estimada por el Colegio Médico del Perú. El segundo sería la vigilancia de la salud de los trabajadores a través de las evaluaciones médico-ocupacionales, que solo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento, previamente informado, claro, por el Servicio de la Salud Ocupacional y debe estar basada en los derechos humanos. El tercer punto sería que se debe considerar la dignidad, intimidad y confidencialidad de las evaluaciones médico-ocupacionales, cuyo contenido e información debe ser competencia del médico ocupacional, la autoridad de salud y el trabajador, para proporcionar la reserva frente a toda indagación discriminatoria y el respeto a la confidencialidad. El cuarto punto sería que se debe tomar en cuenta la adaptación del puesto de trabajo a la mujer embarazada, porque no hay obligatoriedad de comunicar el embarazo, pero sí se debe de proteger la maternidad de acuerdo a la normativa actual. El quinto punto sería que se debe proteger de manera prioritaria la salud de los niños, por lo que se realizará evaluaciones médico-ocupacionales solo a los adolescentes mayores de 14 años, de acuerdo a la normativa nacional sobre el trabajo infantil y adolescente. El sexto y último punto sería la documentación de la vigilancia de la salud de los trabajadores, que debe de permanecer en custodia del médico ocupacional y se debe informar a la empresa las conclusiones necesarias para la toma de medidas preventivas. Tenemos los servicios encargados de la vigilancia de la salud de los trabajadores. Aquí tenemos 9 puntos a tomar en cuenta, empezando por el primero, que son los servicios que presta el médico, deberán de implementarse de acuerdo a las necesidades de atención primaria de la salud del país, tomando en cuenta la triada de persona, familia y ambiente según la disposición del MINSA. El segundo punto son los servicios que presta el médico para la vigilancia de la salud de los trabajadores, que pueden organizarse según los casos, como servicios para una sola empresa o ambiente de trabajo. El tercer punto serían los servicios de apoyo al médico ocupacional como toxicología, laboratorio, radiología, espirometría, audiometría, tener funciones acreditadas y aprobadas por la autoridad de la salud. El cuarto punto sería que el médico ocupacional debe coordinar con un equipo multidisciplinario constituido en función de índole de las tareas que debe ejecutarse. El quinto punto sería que los servicios que presta el médico ocupacional para la vigilancia de la salud de los trabajadores debe contar con un espacio físico adecuado, tiene que tener el equipo implementado y completo, y además debe disponer de un personal administrativo necesario para su funcionamiento. El sexto punto es que el médico ocupacional debe consignar los datos relativos a la salud de los trabajadores en expedientes de salud personales y confidenciales. Dichos expedientes deben tener información acerca de las tareas que hayan realizado los trabajadores en su exposición de riesgos ocupacionales inherentes a su trabajo. El punto 7 tiene un enfoque multidisciplinario, ya que los servicios que presta el médico se desarrolla bajo la vigilancia de los trabajadores. Deberían colaborar con el empleador y sus representantes del ambiente de trabajo, los servicios que se ocupan de la seguridad de los trabajadores de la empresa, los distintos servicios o unidades de producción para ayudarlos a formular y aplicar programas preventivos convenientes, el departamento de personal y recursos humanos de la empresa y los demás servicios interesados, y por último los representantes de los trabajadores en las empresas, como asimismo sus representantes de seguridad y el comité de seguridad en el trabajo.
de salud en el trabajo. El último punto son los servicios de salud ocupacional que desarrollan la vigilancia de la salud de los trabajadores, que deberán mantener contacto cuando sea necesario con los servicios y organismos exteriores a la empresa que se ocupan de cuestiones relativamente a la salud, higiene y seguridad. La supervisión de la vigilancia de la salud de los trabajadores. El primer punto, la autoridad de la salud de la jurisdicción a través de inspectores de salud ocupacional de las direcciones regionales de salud y o de la DIESGA, que realizará la supervisión de la vigilancia de la salud de los trabajadores por los servicios ocupacionales de acuerdo a previa programación que sea local para verificar su cumplimiento mediante un institutivo de supervisión. El último punto sería el inspector sanitario de la vigilancia de la salud de los trabajadores, que será un médico cirujano con experiencia en salud ocupacional o salud ambiental, siempre calificado y acreditado por las direcciones regionales de salud y la DIGESA. Eso sería todo. Muchas gracias.